Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso del hermano del Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, el presbítero George Ratzinger. Pedimos también por la mamá del Padre Romeo Omán Villegas, párroco de la Parroquia San Silvestre de Armenia, que murió el día de ayer, María Inés Barrera. También encomendamos a nuestro hermano Modesto Alejo, que falleció ayer, por la salud de Marisa Campos Landave. Pedimos por liberación de Ramona Jackson, por liberación de cualquier mal que venga de Ray Jackson, por la conversión y el caso de corte criminal de José Luis Santiago Almonte, para que el Espíritu Santo fluya y se derrame a través de sus abogados Jesse y James Harrington, y Mone ofrece a Arielina Santiago y su esposo José Luis. Pedimos también por la salud de Ruth Ávila Tataje, de Erika Caterín Rodríguez, toda liberación de cualquier mal que venga de Bárbara Montilla y Santiago Junior. Por el eterno descanso de Óscar Armando Rosales Parada, Ana del Carmen Herrera Altuve de Gutiérrez, Victoria Guirola de Dueñas, la liberación de cárcel y conversión de Ricardo Alfonso Soto, ofrece la familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, para participar con fruto en esta celebración, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Belén, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en Israel, y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada e Israel saldrá de su país al desierto. Amasías le dijo a Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Ganaste allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y el templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha tu palabra del Señor. Tú me dices: no profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor: tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores, tú mismo morirás en tierras paganas, e Israel será desterrado lejos de tu país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. La voluntad de Dios es santa. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. La voluntad de Dios es santa. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. La voluntad de Dios es santa. Junto a ti, Jesús, rezaré, tu palabra quiero vivir, tú me haces sencillo, Señor, en tus manos me dejaré. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Capernaum, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico, postrado en una camilla.
Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, le dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificaba a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es jueves eucarístico, jueves en que adoramos a Jesús en la Santa Eucaristía, y hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar en la primera lectura de la profecía de Amós. Hemos comenzado a leer este libro de este profeta. Es un profeta que se le llama profeta social, porque denuncia precisamente los pecados sociales del pueblo. El profeta le toca esa tarea, y por eso cuando Amós es interrogado de por qué profetiza, Amós dice: pues yo no soy profeta ni hijo de profeta. El que me ha enviado a anunciar todo esto, a denunciar, es Dios. Dios es el que elige. La profecía no es un don que uno se puede apropiar, sino que es Dios el que pone la palabra en el corazón del elegido, en este caso de Amós, para que vaya precisamente con su palabra a anunciar, a hacer luz, a denunciar el pecado. Y Amós, Dios le invita de una manera muy extraordinaria, muy especial, a que haga esta denuncia del pecado del pueblo de Israel, y lo hace con este mandato que el Señor le da a Amós. Le dice: «Y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices, no profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor: tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores, tú mismo morirás en tierra pagana, e Israel será desterrado lejos de su país». Pues el profeta le anuncia al rey todas estas desgracias que van a venir. Así que esta es una tarea que tiene el profeta, que no es fácil, porque es poner la llaga en el dedo de aquel que está gobernando, pero es la misión que Dios le da al profeta, porque ciertamente si no se obedece la voz del profeta, vienen todas estas consecuencias, estos males, estos pecados. Y es que tenemos que entender, como hoy el Evangelio nos enseña, el hombre es integral. El hombre es una sola persona. Desde la cultura occidental, por muchos años dividimos el cuerpo y el alma, y tenemos ese lenguaje que lo hemos tenido por años, está muy metido en todos nosotros, en la misma iglesia, pero en realidad somos una sola persona, de tal manera que lo que se sufre en el espíritu se manifiesta en el cuerpo. Y por eso las palabras de Jesús
que sorprenden hoy al Evangelio. Bueno, en primer lugar, decir que el gesto hermoso de esta gente que se solidariza con este paralítico, que lo llevan entre hombros. Sabemos por el otro evangelista que lo subieron al techo, quitaron las tejas y se lo pusieron al frente a Jesús porque la casa estaba llena. Ese gesto de solidaridad es importante. Hoy, en nuestros tiempos, pues no nos olvidemos de esa solidaridad que debemos de tener con los enfermos. O sea, no debemos de dejar privado, tirado a nadie. Todos merecen la atención. ¿Qué es una enfermedad contagiosa? Pues han habido enfermedades más graves que han sido más terribles, como la lepra. Por ahí tenemos al gran misionero de Moloncay, que fue hasta la isla de los leprosos a anunciar, y se contagió de lepra, sí, pero al final San Damián de Moloncay hizo una obra extraordinaria. El Señor le sanó de lo más importante, es que la lepra no es lo más grave. Y así tenemos ejemplos hermosos, con San Francisco de Asís, que tenía repudio el mal olor de los leprosos, y también cómo sana San Francisco dándole un beso en la llaga a los leprosos. Y así podíamos poner más ejemplos. Entonces, la solidaridad de estos paralíticos, de estos con el paralítico, es importante. También nosotros tenemos que ser solidarios, no ser indiferentes ante el dolor, a la enfermedad. Y si no, recordemos aquel dicho que nosotros mismos repetimos: hoy por ti, mañana por mí. O sea, mañana podemos ser nosotros los que necesitemos de esa solidaridad. Y por eso tenemos que ser solidarios con el enfermo. Y por eso es hermoso este pasaje, cómo llevan al enfermo. Pero volvamos a lo que venía explicando. Este será solo un paréntesis. Jesús, al ver al enfermo delante de sí, le dice: hijo, tus pecados se te perdonan. Y es que aquel hombre llegaba por la parálisis, pero es que el pecado es más grave. Y aquí lo que decía, la unidad de la persona. Muchas enfermedades son del alma y se manifiestan en el cuerpo. Muchas enfermedades no se sanan, y por eso hoy se dan ciertas enfermedades que se sufren en el cuerpo. Van a hacer todos los exámenes en el hospital y sale que no tiene nada, pero el que está sufriendo tiene, ¿verdad?, dolores, tiene situaciones difíciles en su cuerpo. Entonces quiere decir que sí hay una enfermedad, pero que no solo se puede detectar físicamente, sino que es una enfermedad espiritual. Entonces hay enfermedades espirituales, hay enfermedades físicas y hay enfermedades psicológicas. Y en veces hay personas que sufren o una o las tres. Entonces necesitan el tratamiento de todo. Por eso cuando Jesús le dice a este hombre: tus pecados se te perdonan, y criticaban a Jesús los fariseos, que decían: ¿y este quién es para perdonar pecados? Murmuraban, y por eso Jesús les va a manifestar que Él es el Hijo de Dios, que tiene poder para perdonar los pecados. Por eso les dice: ¿qué es más fácil decirle, se te perdonan los pecados, o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Vean, y aquel que estaba en la camilla, que se levantó y comenzó a caminar. Ven la enseñanza. O sea, si yo tengo poder para decirle a la parálisis: quítate, y que este hombre camine, también tengo poder, porque ciertamente soy el Hijo del Hombre, que es un título mesiánico de Jesús. Soy el Dios hecho hombre, y tengo poder para perdonar en la tierra. Como lo escuchábamos el lunes, ese poder, esa autoridad de Jesús también la da a la iglesia.
¿Por qué el Papa, los obispos, los sacerdotes podemos administrar el perdón de los pecados? No lo hacemos en persona propia, lo hacemos por la autoridad de Jesús. Es que Jesús dio esa autoridad. Lo escuchamos claramente en Mateo 16, 18. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Autoridad que luego se le da a los apóstoles cuando Jesús resucita. Juan 20, 21. Lo que ustedes perdonen será perdonado. Entonces Jesús da esta autoridad porque solo el Hijo de Dios tiene el poder de perdonar, y la iglesia lo hace en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, que nosotros pues reconozcamos que necesitamos de la salud de Dios, de la gracia de Dios, y que reconozcamos que el pecado es la raíz de todos los males. Pecado es la raíz de todos los males. Por eso el pecado del pueblo de Israel lo denuncia el profeta Amós, y se lo denuncia al rey. Eso trae consecuencias. El pecado trae consecuencias, porque el pecado no solo trae consecuencias personales, sino también sociales. Por eso está el pecado social, o las estructuras de pecados sociales. No es que exista así estructuras edificadas, no, es que el mismo pecado, el egoísmo del hombre, la avaricia del hombre, el poder, el querer tener el poder, van creando esas estructuras de pecado que oprimen al ser humano. Pues Dios ha venido a liberarnos. Jesús ha venido a romper toda atadura del pecado, y esa es la buena noticia siempre. La buena noticia es que Jesús se ha hecho hombre y ha venido a cargar con nuestros pecados y a liberarnos del pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos a Jesús. Acercarnos. Ciertamente muchos estarán paralizados y necesitarán la ayuda de otros para poder ir hasta Jesús, porque ellos solos no pueden, pero es necesario, queridos hermanos, pedirle al Señor que rompa toda cadena de pecado en nuestras vidas, en nuestras familias, en la sociedad, en el mundo entero. Ya lo decíamos, esto que estamos pasando hoy no es así nomás. No lo miremos una pandemia más, han habido tantas pandemias. La raíz de todo esto siempre es el pecado. Oremos al Señor para que rompa el pecado y que reflexionemos todos, porque no andábamos bien antes de esta pandemia. El mundo andaba disparado y desgraciadamente, a pesar de todo esto, muchos quieren andar igual. La misma OMS, desgraciadamente ahorita en la misma pandemia, está promoviendo el aborto. Nuestro país, que es uno de los únicos que no se ha aprobado el aborto, estamos ya casi porque lo metan, porque buscan de cualquier manera meterlo. Y lo meten en estas circunstancias, cuando todo el mundo estamos pensando en otras situaciones, así nos meten, nos hacen los goles fácilmente. Recuerden cuando estábamos en los terremotos en el 2000, que estábamos todos pensando en salir adelante, pues ahí nos cambiaron la moneda, nos dejaron sin moneda a los salvadoreños y nos pusieron otra moneda. Y así nos meten goles, desgraciadamente. Es el pecado estructural, pecado que precisamente los profetas han denunciado, porque es un pecado grave. Porque ese es más grave, por supuesto, porque lleva a miles de personas en pos de sí. Así que pidámosle al Señor que rompa todas cadenas. Hoy jueves eucarístico, hoy que vamos a estar delante de Jesús, que vamos a estar a los pies de Jesús, pidámosle que Él rompa cadenas de pecado y que nos dé la sanación, que nos saque de esta parálisis en que estamos y que podamos caminar, porque el Señor quiere que caminemos en dignidad. Él nos ha dado la dignidad, Él nos ha creado y Él nos ha hecho hijos e hijas de Dios para que caminemos en la dignidad de hijos e hijas de Dios
que todo ser humano tiene. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Queridos hermanos, reunidos en un solo cuerpo, proclamemos los beneficios de nuestro Dios y roguémosle que atienda nuestras oraciones, incluso las que no sabemos expresar. Digámosle con fe: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por el Papa Francisco, pidamos también por el Papa emérito Benedicto XVI, para que el Señor le dé fortaleza a él y a su familia, y para que el presbítero George Ratzinger esté en la gloria de Dios. Roguemos al Señor. Por las autoridades civiles y sus colaboradores, para que promuevan el bien común y la justicia social, roguemos al Señor. Por los que se encuentran lejos de sus hogares, los que trabajan y también todos los que han quedado sin empleo, los migrantes y los prisioneros, oremos al Señor. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Pedimos por la conversión y casos de justicia de nuestros hermanos José Luis Santiago Almonte y de Ricardo Alfonso Soto, para que se resuelvan en justicia. Roguemos al Señor. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que el Señor rompa toda cadena y los libere de tantos males que sufrimos. Especialmente pedimos para que Ramona Hudson, Ruth Ávila, Tata Jerica Caterine, también pedimos por Marisa Campos, Landar y por tantos que puedan estar sufriendo cualquier mal, para que el Señor les dé la sanidad total como se la dio al paralítico del Evangelio. Roguemos al Señor. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Recomendamos también a todos nuestros hermanos difuntos: Modesto Alejo, María Inés Barrera, Óscar Armando Rosales Parada, Ana del Carmen Herrera Altuve, Victoria Guirola de Dueñas. Oremos al Señor. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Padre Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de tu iglesia suplicante, y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para protección y de todas sus santuarias. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestras alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos, llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, en unión del coro de los ángeles en el cielo, que alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, Señor, Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos
del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Constantino Barrera y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, presbítero George Ratzinger, Modesto Alejo, María Inés Barrera, Óscar Armando Rosales Parada, Ana del Carmen Herrera Altuve de Gutiérrez, Victoria Girola de Dueñas, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Óscar Arnulfo Romero y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Desen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, Yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra y basta, Señor.
Oración espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, el sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Bendice, alma mía, al Señor, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor demos fruto que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos, y estamos seguros de que lo concederás, para que como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá, el que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en la necesidad. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra protección contra el mal y las trampas del diablo. Humildemente te rogamos que Dios nos reprenda, oh Príncipe Celestial, de la Santa Hostia, que con la ayuda poderosa de Dios eches a Satanás al infierno y a todos los malos espíritus que vagan por el mundo para arruinar las almas. Amén.
invitarles a las 5 de la tarde para que nos acompañen en la hora santa y adoremos a Jesús sacramentado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La Santa Misa ha terminado, pueden ir en paz. Gracias, Jesús.